Bueno, continuamos hoy entonces con nuestra charla segunda y última sobre el populismo. En la primera estuvimos viendo la génesis del populismo. Hoy vamos a ver su lógica, su accionar político, antes de pasar a las conclusiones. Vamos a partir del siguiente postulado. El populismo es índice y factor de una estructura histórica inédita, nueva. Es índice porque sintetiza, representa esa novedad histórica. Es factor porque es uno de sus elementos activos, motores. Ahora, ¿por qué esa estructura es nueva? ¿Por qué la calificamos de nueva, de novedad? Porque a la realidad sociopolítica rusa, despotismo, gobierno legitimado por la religión, ausencia total de representación política, población dividida en estamentos jurídicos desiguales, campesinado sometido a la servidumbre, política aún subsumida en la teología. A esas características se le vienen a sumar ideas y anhelos de otra estructura histórica. O sea, se enarbola la democracia constitucional como futuro inmediato al que seguiría el socialismo en tanto futuro ulterior. Al mismo tiempo, la lucha en Rusia por ambos ideales debía desplegarse en un presente sin capitalismo, sobre todo sin sociedad burguesa. El capitalismo empezó a desarrollarse en términos económicos, financieros, industriales, pero no la sociedad burguesa. Entonces, además, como recién dijimos, con una población escindida en estamentos muy distintos de las clases sociales europeo-occidentales, por lo tanto, sin lucha de clases. Pero fue precisamente la coexistencia en Francia de la sociedad burguesa, del capitalismo, etcétera, los que hicieron posible la democracia liberal y el moderno proyecto socialista en el país de Robespierre y de los obreros de junio de 1848. En consecuencia, los rusos tuvieron que pensar la integración de dos dinámicas históricas muy diferentes en los marcos de la especificidad nacional y como parte de esta, el lugar de un pueblo, tuvieron que pensar el lugar de un pueblo, escindido en sectores opuestos, pero que no eran clases sociales modernas. En otras palabras, debieron pensar una inédita fusión de experiencias históricas. El concepto populismo es un índice de esa realidad y de sus posibilidades de cambio. Pero también es un factor porque su función y su eficacia, no solamente derivadas de esa realidad, el concepto intervino en el contexto abriendo nuevos horizontes y designando un proyecto revolucionario encarnado en fuerzas políticas y sociales. El imperio ruso era ajeno a la democracia liberal, periférico al capitalismo central. Es decir, prefiguraba, haciéndolas coexistir dentro de sus fronteras, las principales formaciones de nuestro mundo en el siglo XXI. Era un mundo de mundos, presentes y futuros.
El otro día, al principio de la charla, critiqué la interpretación dominante del populismo que, sobre todo cuando se refiere a su origen, se queda en la referencia a la raíz del término, al pueblo. Ahí, en esa referencia, populismo, pueblo, se agotaría el propósito populista. Dirigirse al pueblo, tratar de dirigirlo. Dirigirse a, tratar de dirigirlo. Esto es totalmente erróneo. Vamos a ver ahora que el populismo es un cambio fundamental en la manera de concebir los cambios, los caminos y los tiempos de la historia. Volvamos a Francia. Junio 1848, una vez más. Los trabajadores urbanos en las calles, con la voluntad de transformar la democracia liberal en democracia social, son masacrados por el ejército ante el silencio de las clases superiores, la burguesía e incluso ante el silencio del campesinado. En los círculos socialistas emerge el consuelo. La próxima vez, y un cierto manifiesto comunista firmado por dos desconocidos, Marx y Engels, ese mismo año prometen el reino de la clase obrera. Hay, sin embargo, en París, en esos días, un testigo socialista que desentona. Alexandre Herzen, exilado ruso, conoce bien la situación francesa, pero piensa desde el exterior de esa realidad. Y más aún, reivindica ese lugar periférico como el que le permite comprender lo incomprensible desde el interior de una Francia que encarna el poder histórico de la burguesía. Escucha a pocas cuadras de su hotel las salvas. Están fusilando sin juicio a los obreros prisioneros. Y se decide, frente a la derrota, pero fiel a sus principios socialistas, a presentar el conjunto de sus convicciones ante lo que él va a llamar después, en sus textos sobre el 48, el incorruptible tribunal de la razón que reemplaza la creencia religiosa. Lo circunstancial y coyuntural así excluidos de su reflexión, ésta se centra sobre lo que Herzen considera el final de una época plurisecular y el inicio de otra en la historia universal. En los meses que siguen va a redactar los textos fundantes del populismo, cuya radical novedad podía abrirse paso desde otra historia y desde la derrota. Como ya sabemos, los derrotados en la historia tienen sobre los triunfadores una ventaja intelectual, comprenden mejor lo sucedido. La historia francesa, estima Herzen, se caracterizaba por, primero, una sincronía relativa entre el desarrollo capitalista y la constitución de las clases sociales singularizadas, que son los actores principales de las luchas políticas y sociales en Francia. En suma, una dinámica que se agotó, dice Herzen. La democracia política ya no podrá transformarse en democracia social. No habrá en los países capitalistas más revoluciones con la dimensión
de 1789. En segundo lugar, la historia francesa se caracteriza porque, por otra parte, y en otra parte, la historia mundial, es decir, la historia francesa viene a intercalarse en la historia mundial, pero esta historia mundial podría renovarse con la integración de nuevas áreas de civilización a una suerte de eje central de la historia, donde la relación entre lo económico, lo social y lo político ya no es tan armónica, sino que se anuncia marcadamente asincrónica y con un resultado incierto. Rusia, piensa Herzen, es candidata a jugar ese papel porque allí el capitalismo todavía no se desarrolló y su pueblo mayoritariamente campesino vive organizado en comunas que redistribuyen periódicamente la tierra y donde las decisiones se toman colectivamente. En las estepas y ciudades del oriente continental se desconocía la sincronía occidental. El tiempo de la historia se declinaba en un plural acentuado. La economía y la política se movían muy lentamente, mientras que la arcaica organización social, la comuna campesina, de un pueblo que Herzen creía comunista, porque vivía en las comunas, podría acelerar el advenimiento de una nueva civilización. Subrayo podría, porque Herzen es tan antiteleológico como antievolucionista. Escribe, en la historia no hay libreto, si lo hubiese sería lógica, no historia. Adelante no hay ni límites ni itinerarios trazados. Adelante no hay límites. Lo que toma relieve en el pensamiento de Herzen es la relación entre las características nacionales y la situación del pueblo. ¿Ven cómo van constantemente apareciendo estos dos elementos de la fórmula nacional y popular? No solo para el futuro del pueblo ruso, sino, dice Herzen, para el resto del mundo. En Herzen, la fusión nacional popular dibuja un horizonte de expectativas socialista fundado en la realidad rusa. No es importar el socialismo de Occidente, sino pensar un socialismo a partir de las premisas rusas. Con su fórmula Álgebras de la historia, invita a pensar esta última como una pluralidad de procesos y de temporalidades a escala mundial. Unos años más tarde, en 1877, el veinteañero estudiante y militante populista Georgi Zdanovich le respondió al Tribunal Especial del Senado, que lo iba a condenar a 6 años y 8 meses de trabajo forzados en Siberia, que si bien, dice Zdanovich, si bien los ideales de la humanidad no conocen fronteras nacionales, toman forma según las condiciones históricas de cada país. El socialismo ruso debe moverse entre esos dos polos. En el primer número del periódico clandestino populista Chorny Piridiel, que significa reparto negro, o sea, reparto igualitario de la tierra, que es lo que reclama el campesinado, y la entrega de esa tierra a los que la trabajan, podemos leer en el primer número
el siguiente texto. La adición de dos factores, las enseñanzas generales de la ciencia y las condiciones particulares de la historia rusa. Reconocemos, es decir, porque está cortado el texto, los populistas aquí dicen, nos fundamos en la adición de dos factores, las enseñanzas generales de la ciencia, o sea, las teorías políticas últimas, y las condiciones particulares de la historia rusa. Reconocemos que el socialismo es la última palabra de la ciencia sobre la sociedad humana, alfa y omega del progreso. Conclusión de la sociología contemporánea, igualmente válida para toda la humanidad. Ahora escuchen. Pero apenas queremos aplicar concretamente estas ideas en nuestra patria, apenas partimos de las condiciones del desarrollo social en general, para hablar de las condiciones del progreso ruso en particular, la lógica de esas mismas ideas nos convierte en populistas revolucionarios. Hoy, a principios del siglo XXI, esto es una banalidad que pensemos en las características nacionales. Bueno, no para todo el mundo, porque hay quienes piensan, y antes de la mundialización, que todos tenemos que ir por el mismo camino. Pero estos muchachos, digo muchachos porque eran todos muy jóvenes, están planteando a inicios de la segunda mitad o en el medio de la segunda mitad del siglo XIX, que somos populistas porque cuando queremos ir hacia adelante, pensar en los ideales socialistas, en la justicia social, en el progreso, no podemos si no tomamos en cuenta lo nacional. Así se define el populismo. Entonces, solo cuando el socialismo se apropia de lo nacional y popular y se reconstituye sobre la base de esa fusión, surge el populismo como concepto y como movimiento político. En la estructura del concepto populismo coexisten así dos sedimentos temporales y semánticos. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que eran los sedimentos, ¿no? Los sedimentos geológicos con distintas biografías, distintas temporalidades, distintos movimientos, direcciones. Entonces, en la estructura de este concepto populismo coexisten dos sedimentos diversos como significado y como temporalidad. La comuna agraria, momento objetivo, reliquia histórica, a la vez obstáculo al dinamismo social y promesa, creen los primeros populistas, promesa de porvenir. Coexiste esto con el socialismo, momento subjetivo, reciente, producto de un moderno desarrollo económico, social y político occidental. Cientos de jóvenes populistas, urbanos, intentaron a principios de los 70 del siglo XIX, en Rusia, a principios de los 70, establecerse en las aldeas para instruir a los campesinos con la esperanza de llevarlos al combate antiautocrático y de mejorar las condiciones. Eran enfermeras, médicos, maestros, ingenieros, técnicos. Este movimiento pasó a la historia como se llama la ida al pueblo, porque ellos mismos lo designaron así. O sea,
una ida al pueblo lejana predecesora de los establecidos franceses del post-68 y de los militantes latinoamericanos que fueron a las fábricas como obreros. Hasta ese momento, la propaganda de las ideas socialistas había tenido lugar en los medios cultivados de las grandes ciudades rusas. La influencia de Bakunin, figura central del anarquismo, fue decisiva para reorientar la actividad en dirección del campo. La decepción estuvo a la altura de las promesas. El joven estudiante Pavel Orlov tenía 17 años cuando fue al pueblo y desde allí le escribió una carta al responsable de su grupo, de la cual les voy a leer 4 líneas. La experiencia de estos meses ha cambiado mis ideas. Constaté la ausencia de solidaridad entre los campesinos. Me sorprendió la falta de fronteras netas entre explotadores y explotados dentro del campesinado. El sin tierra de hoy puede fácilmente ser mañana un explotador. El pueblo ruso todavía está mal preparado para la idea asociativa. Este tipo de testimonios fue generalizado. No voy a citar otros porque tienen el mismo tenor. Herzen había acordado una gran importancia a la comuna agraria, pero la había subordinado al movimiento obrero. Herzen escribió: el campesino terminará escuchando al trabajador urbano y entonces sí, será la verdadera revolución de las masas populares. La etapa intensa de la ida al pueblo fue muy corta, 1874-1877, 3 veranos, ya el último habían sido además diezmados por la represión. Después de, como ellos escribían, siglos de esclavitud, arbitrariedad, humillaciones, degradación e ignorancia, el campesinado, concluyen varios de ellos, no estaba en condiciones de construir una sociedad socialista. Peor aún, podría devenir la base social y legitimadora de un nuevo despotismo. Es decir, no era el pueblo francés de 1789, pensaron ellos. Al mismo tiempo comenzó la propaganda en los medios obreros urbanos. Los populistas leían a Marx y establecieron contactos personales y epistolares con él. Cuando se fundó la Voluntad del Pueblo, el partido populista más importante en esos años, el partido que logra ajusticiar al emperador Alejandro II en un atentado en 1881, el 1 de marzo. Su máximo dirigente, Andrés Yeliavov, propuso llamarlo Partido Socialdemócrata. Y solo el temor de ser asimilados a la socialdemocracia alemana condujo a la mayoría de los militantes a preferirle un nombre bien ruso: Narodnaya Volia, voluntad popular. O sea que nada justifica reducir el populismo ruso a un espacio agrario. El movimiento fue ante todo el de una juventud en su mayoría urbana y educada, y la apuesta a la comuna agraria duró el tiempo que los militantes intentaron asentarse en el medio rural y descubrieron que la comuna albergaba a explotadores y explotados, como dice Orlov, en el seno de un campesinado que no poseía la conciencia
y los valores que le habían atribuido a priori en los círculos socialistas urbanos. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Sobre quién apoyarse para derrocar al despotismo? Aquí nace una estrategia política legitimada por la ausencia de clases sociales definidas, singularizadas, que en Francia o Alemania se expresaban políticamente a través de partidos de clase. Los populistas pensaron y escribieron que en Rusia había dos partidos, el pueblo y los detentores del poder. Recordemos que los estamentos rusos, aunque jurídicamente definidos, poseían una relativa porosidad y van a desaparecer recién cuando los bolcheviques toman el poder en noviembre, luego en octubre, el antiguo calendario, 25 de octubre o el 7 de noviembre, y pocos días después suprimen los estamentos. Pensemos esta estructura social de estamentos en contraste con lo que sucede en Francia, cuando el término clase se inscribe en una terminología que ratifica y refuerza su empleo, pero que lo ancla definitivamente en la independencia con respecto a las jerarquías de nacimiento. Los estamentos se fundan en la jerarquía de nacimiento. Si sos hijo de campesino, sos siervo o sos campesino. Si sos hijo de noble, sos noble. Perteneces a la nobleza. La clase rompe con eso. Ahora, los marxistas y los populistas, cronológicamente al revés, los populistas y los marxistas rusos tenían una muy aguda conciencia de esta diferencia entre el imperio zarista y los países del capitalismo central. El mismo Zdanovich, que ya citamos, dice: no se observa ninguna lucha, la burguesía no existe, no hay intereses de la nobleza, no hay una nobleza como estamento organizado e independiente. Es importante porque las tesis en general corrientes dicen, bueno, Rusia no tenía burguesía. No, Rusia no tenía clases sociales en el sentido occidental del término. Uno de los padres del marxismo ruso, que había sido antes un dirigente populista, Pavel Axelrod, escribió: en Rusia no existe la condición más importante para un combate político contra la burguesía porque no hay clases políticamente dominantes. En lugar de esas clases tenemos al zar y a sus funcionarios. Y esto Axelrod se lo explica personalmente al joven Lenin, que lo viene a visitar. Lenin tiene en ese momento 28 años. Y el joven Lenin hace suyo este postulado, hace suya esta concepción, y sobre la base de esta concepción es que funda el Partido Comunista, más tarde bolchevique, o mejor dicho, Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, después fracción bolchevique y después Partido Comunista. Ese partido es incomprensible sin la concepción de un país sin clases sociales. Pero ese es otro tema que podemos desarrollar otro día, porque el Partido Comunista Ruso se funda en las características rusas, en lo nacional y lo popular. Lo nacional y popular es la base sobre la cual se funda el Partido Leninista. El manifiesto populista La joven Rusia de 1862 lo afirmó con nitidez. Rusia se divide en dos partidos enemigos porque sus respectivos intereses son diametralmente opuestos. Por un lado, el pueblo explotado y humillado, enfrente los funcionarios, los terratenientes y en general los propietarios de riquezas con el zar a la cabeza,
es el partido imperial. Fin de citación. No se equivocaban los escribas del zar que redactaron el acta de acusación contra los populistas juzgados en 1876, al destacar que ellos, los populistas, apelaban a la destrucción del orden existente a través de una insurrección armada de toda la masa del pueblo contra el gobierno y el zar. Y durante el juicio, el mismo Zdanovich declaró que tanto en Occidente como en Rusia existe, por un lado, un pequeño grupo, llamémoslo el de los privilegiados, y por otro lado la masa, la mayoría, condenada a sufrimientos sin perspectivas. Tanto en Occidente como en Rusia, Zdanovich conocía la realidad de las clases sociales, pero estaba ya en el pensamiento de Herzen. Esto va hacia otro lugar. La lucha de clases no llega al socialismo. Hay que pasar por una concepción que plantee la división en dos: la masa del pueblo y una minoría enemiga. En esa tradición, repito, en esa tradición populista se inscribe el joven Lenin, dividiendo en dos las fuerzas sociales en conflicto e insistiendo, cuando está organizando el partido, que éste debe priorizar, lo cito, todos los problemas democráticos sin limitarnos a las cuestiones estrechamente proletarias. Por ahí pasaba el camino para enfrentar al despotismo asiático. Despotismo asiático es la fórmula de la intelectualidad rusa en esa época. No por un problema racista frente a Asia, sino más bien por confrontación con la Europa occidental. Entonces los populistas inventan una relación inédita con el pueblo. Ir al pueblo, escribía un joven militante populista, es sinónimo de fundirse en el pueblo, para comprender sus necesidades y llegar a ser percibido como suyo por él. Parece una banalidad, pero escuchen lo que viene ahora. No hay nada que indicarle al pueblo sobre su situación de oprimido. El pueblo lo siente mejor que nosotros. Nuestra tarea es explicar las causas de la opresión y los medios para liberarse de ella. Por ahora, lo más importante es conseguir mejorar su situación económica. Y conseguir una mayor libertad para que pueda actuar en forma autónoma. Y termina: el pueblo no es tonto. Puesto que el pueblo debe llegar a ser un combatiente autónomo por su propia libertad, los militantes en su mayoría no concibieron hablar en nombre del pueblo. Por eso, en el primer número de su periódico de La Voluntad del Pueblo leemos: por supuesto, los miembros del partido no se consideran portavoces y portadores de la voluntad del pueblo, sino que combaten por un régimen en el cual la voluntad del pueblo sea la que determine las normas sociales. Esta es una lógica que va a ser muy diferente de la lógica comunista después, ¿no? Por lo tanto, no correspondía a las organizaciones definir el futuro. Ellas se pensaban como una ayuda para desencadenar la acción. Iván Klementiev tenía 17 años cuando fue al pueblo. Lo arrestaron
Y en su declaración, a propósito de las intervenciones, pues le preguntaron qué decían, de qué hablaban los militantes populistas con los campesinos en las asambleas de las comunidades campesinas, y él declara: afirmábamos la necesidad de una revolución general y la destrucción del orden existente. Como ven, no se esconde. No proponíamos ninguna nueva forma de gobierno en reemplazo de la vieja. Decíamos que nadie, ni siquiera los agitadores que alentábamos la revolución, debíamos ser los legisladores y constituyentes del nuevo orden. No debíamos dictar al pueblo la forma de gobierno. Es algo que solo el mismo pueblo debía elegir. Y esta postura fue reafirmada oficialmente por la voluntad del pueblo en 1879. Leo 4 líneas. Estamos convencidos que solo la voluntad popular puede sancionar las formas sociales, que el desarrollo firme del pueblo solo se da cuando el pueblo avanza por su propia iniciativa. Firme solo si avanza por su propia iniciativa y en total libertad. Cuando cada idea que se quiera materializar en la vida pasa previamente por la conciencia y la voluntad del pueblo. Como ven, la relación democracia, populismo, socialismo se va haciendo compleja y al mismo tiempo armónica. Alexander Mijailov, otro joven que había ido al pueblo en 1876, en un juicio donde lo condenaron a 20 años de trabajos forzados en Siberia, afirmó: hemos subordinado los ideales socialistas a las necesidades más urgentes del pueblo, y por esa razón nos llamamos a sí mismos populistas. Habíamos subordinado los ideales socialistas a las necesidades más urgentes del pueblo y por esa razón nos llamamos populistas. Subordinado. El término no debe prestar a confusión. Los testimonios de los actores están en total contradicción con las interpretaciones que presentan al populismo como una permanente concesión a cualidades supuestamente consustanciales al pueblo. Para los militantes se trataba en primer lugar de extraer las lecciones de la ida al pueblo, dejar de lado un discurso incomprensible para el pueblo, tomar en cuenta las necesidades cotidianas e inmediatas del pueblo. Así, en el juicio por el atentado mortal del 1 de marzo de 1881 contra el zar Alejandro II, el máximo dirigente de la voluntad del pueblo, Andrei Chelyabov, dirigiéndose a las futuras generaciones de revolucionarios más que a sus jueces, explicitó esta concepción al definir al populismo. Voy a traducir lo más fielmente posible este párrafo de su discurso en el juicio frente al tribunal. Fueron sus últimas palabras, con sus repeticiones y alguna expresión no muy elaborada, constantemente interrumpido por los jueces. Era un joven de 29 años, nacido en una familia de campesinos siervos, sentado al lado de su pareja, Sofía Perovskaya, 28 años, hija de un general, miembro del comando que había ajusticiado al emperador, los dos sabiendo que la horca los esperaba horas después en el patio de esa cárcel. Dijo Chelyabov: el corto período durante el cual fuimos al pueblo nos mostró cuán librescas y doctrinarias eran nuestras intenciones.
Por otro lado, nos convenció que en la conciencia popular había mucho que era válido, y en lo cual durante un tiempo podíamos apoyarnos. Consideramos imposible llevar a la conciencia popular el conjunto de ideales socialistas. Entonces, los socialistas nos hicimos populistas. Decidimos actuar a favor de aquellos intereses que el pueblo asumía como suyos, pero ya no en nombre de una doctrina pura, sino fundándonos en los intereses mismos de la vida del pueblo, y de los cuales el pueblo tiene conciencia. Este es el rasgo distintivo del populismo. De soñadores metafísicos pasamos al positivismo y nos apoyamos en la realidad. De la propaganda de las ideas socialistas pasamos a la agitación en el pueblo a partir de los intereses conscientes del pueblo. Fin de la citación. Entonces el socialismo se transformó en populismo porque reconoció al pueblo como sujeto de su propia noesis, o noesis. No sé bien cómo se dice esa palabra griega en español, es decir, consciente de su conocimiento intuitivo y de su racionalidad. Reconoció al pueblo como sujeto consciente de su conocimiento intuitivo y de su propia racionalidad. Pero no lo idealizó, subrayo, no idealizó al pueblo. Los populistas tomaron en cuenta lo que uno de ellos llamó el enorme abismo que separa la intelectualidad del pueblo y la necesidad de construir un puente para atravesarlo. Abandonaron las grandes abstracciones teóricas en la interacción con el pueblo, pero no el ideal. El populismo concibió al pueblo como un ente en movimiento. Como actor político y autónomo, el pueblo era solo un futuro posible. Populistas y marxistas rusos de la época conocían la identificación desde la Revolución Francesa del pueblo a la nación. Pero en Rusia limitaban al pueblo a la suma de todos los oprimidos por el sistema autocrático, por razones jurídicas, políticas, económicas, étnicas, religiosas, etc. No obstante, y esto ha pasado desapercibido en la literatura, en la historiografía, en la literatura sobre el populismo y el leninismo, para el populismo ruso, y particularmente para el joven Lenin, el pueblo no estaba dado. No era algo definido, dado. Era lo que después, en una famosa expresión, el filósofo francés Gilles Deleuze va a llamar el pueblo faltante. Ese pueblo faltante era la cuestión maldita para los populistas rusos y los primeros marxistas. Se referían de manera recurrente, obsesiva, a la ausencia de luchas políticas, y en el lenguaje marxista a la no constitución política de las clases sociales. Era un leitmotiv de la literatura populista y marxista de esa época. Así, Lenin, por ejemplo, en vísperas del segundo congreso del partido en 1902, cuando se funda el partido, define la oposición entre campesinos y terratenientes, no entre obreros y fabricantes o burguesía. Define la oposición entre campesinos y terratenientes como la más esencial, pero afirma, aquí, lo cito, aquí
una de las partes combatientes obligada a trabajar eternamente y eternamente a pasar hambre, ni siquiera combate, sino solamente es batida, por ahora. El pueblo y las clases iban a ser el resultado de un movimiento. Su constitución en sujeto político no podía sino ser el resultado de la acción política. Entonces, populistas y marxistas se encontraron con el problema filosófico-político que ocupó tanto a Rousseau como a Fichte. ¿Qué hacer si la multitud no es todavía pueblo, actor, político? Rousseau imaginó una figura teológica para romper ese círculo vicioso. El gran legislador, cuya mediación es indispensable para que los numerosos individuos accedan a tener la voz unitaria del sujeto colectivo y expresar así la soberanía popular. A su vez, el joven Lenin reelaboró el revolucionario profesional que habían inventado los populistas para suscitar el Big Bang político. Pero, a diferencia de Rousseau, el revolucionario leninista no es una figura trascendente, no es un significante vacío o el representante exterior y no pretende constituir la totalidad. Esta es una temática de actualidad que ya suscitó la crítica del pensador español José Luis Villacañas a Ernesto Laclau. Es, como decían los populistas rusos, porque se forjó, era un verbo era un verbo muy famoso en los medios revolucionarios rusos. Es porque se forjó revolucionario el mismo que un esclavo puede escapar de la dominación vertical, hoy diríamos de la atomización de la sociedad. De esa dominación vertical en la que el despotismo insertó a toda la población, dominación vertical en la cual cada uno es amo de alguien y esclavo de alguien. Es amo de un esclavo y esclavo de un amo. Perdón. El revolucionario populista no es un representante del pueblo, sino el que ayuda a asegurar el cambio de los que ya lo han emprendido, solos. El colectivo revolucionario populista se forma a partir y con lo que ya existe. En Rousseau, el cuerpo sobre el cual trabaja el legislador es un cuerpo inerte. Los populistas y el joven Lenin, en cambio, trabajan sobre un cuerpo que ya comenzó a moverse y a buscar su lugar. Por ejemplo, los obreros que libran un combate económico y a los que ellos, los populistas y el joven Lenin, tratan de llevar al combate político y no solamente económico. Aquí, con este aparente desvío, nos acercamos a lo que es la identidad, el ADN del populismo. La tendencia a vaciar al populismo de su lógica propia, o al contrario, la de atribuirle contenidos contradictorios, está hoy muy difundida, pero es tan antigua como el populismo mismo. El ala conservadora, nacionalista, religiosa, de la intelectualidad y de la política rusa, refugiados en la religión y en la defensa
de los valores tradicionales, reales o imaginarios que le adjudicaban al pueblo ruso, pretendió también al título de populista. Decían, somos nosotros los populistas, ¿por qué no nos llaman a nosotros populistas? Reivindicaron a su favor lo nacional y popular. Su concepción de una idealizada esencialidad rusa, fundada en la religión ortodoxa, en el mantenimiento de la monarquía, en la exaltación de un pueblo elegido y puro, supuestamente pasivo, en la alergia a los conflictos sociales y políticos. Esta concepción estaba en contradicción total con los ideales del populismo, que hizo de lo nacional y popular una premisa y un arma para la emancipación. Esto es obvio. Sin embargo, no son estas diferencias las que definen la identidad populista. Lo que definitivamente distingue a la derecha rusa del populismo es que para la derecha el pueblo es uno con mayúscula, entidad dada y estable. Esta derecha pretendía estar al servicio de esa esencia llamada pueblo ruso. Los populistas, al contrario, plantearon que para ser sujeto político, la población oprimida comúnmente llamada pueblo debía actuar. Esa idea es el hilo rojo que atraviesa, por ejemplo, los 15 voluminosos escritos de 700, 800, 900 páginas cada uno de Nikolai Chernyshevsky, el padre político del populismo ruso. 30 años deportado en una choza de Siberia, cuidado por gendarmes que le rompían los anteojos para que no pueda leer ni escribir. Y en los pocos años que tuvo de libertad antes de ser deportado, escribió todo eso. Chernyshevsky, entre otras cosas, escribió que el pueblo podía igualmente afirmarse como sostén de un nuevo despotismo aún más eficiente que el zarista, o bien, luego de una acción, retornar a su apatía habitual, es decir, deconstruirse. ¿Se acuerdan que empezamos la charla el otro día hablando de construcción y deconstrucción? El pueblo era una construcción, pero cuando era el pueblo faltante, según la fórmula de Deleuze, no había política. Y hoy todavía un Íñigo Errejón, fundador de Podemos, no dice otra cosa en España. Cito una de sus frases: nosotros asumimos, dice Errejón, que el pueblo no existe, pero que no hay política sin pueblo. El pueblo es imprescindible, pero no existe. No está dado, hay que construirlo. El pueblo lo afirmó sin ambigüedad. Perdón, el populismo lo afirmó sin ambigüedad. Los trabajadores, sin insurgencia, eran campesinos u obreros oprimidos. En el acto insurgente, en el acto revolucionario, devenían pueblo, devenían sujeto autónomo de la acción política. Para quienes estudiamos la historia entonces del populismo y del movimiento revolucionario europeo, y estamos atentos a lo que pasa hoy, pero en investigadores nos aparece claro que la diferencia entre el pueblo como ya dado y el pueblo como construcción no sin posible destrucción es lo que separa sólida y sustancialmente
la tradición nacionalista conservadora de la tradición populista. La identidad de la lógica populista reside en su concepción del pueblo. Vayamos a las conclusiones. Vamos a concentrarnos en dos aspectos. El primero es la legitimidad histórica del populismo. Comencemos por una pregunta. Si el populismo ruso, como yo lo afirmo, no es un pasado que ya pasó, bueno, ¿qué perdura hoy del populismo original? Ustedes se acuerdan que comenzamos la primera charla afirmando que en gran medida vivimos en el mundo instituido en 1789, o sea, en el mundo de la política moderna. Vimos que el populismo era índice y factor de la modernidad política. O sea, el populismo es constituyente de la política. Había dicho el otro día que el populismo es hijo, esposo y padre de la política moderna. Hijo de la Revolución Francesa, esposo de los combates por la democracia social, padre combatiente por lograr la modernidad política en Rusia. Hijo, esposo, padre, en ese orden. En otras palabras, el populismo es consustancial a la política moderna. Porque la historia no se despliega, mejor dicho, porque la historia se despliega no en un solo tiempo lineal y cronológico, sino en una pluralidad de tiempos históricos, diferentes pero coexistentes. Por esa razón pueden repetirse experiencias previas, aunque haya pasado un siglo, siglo y medio. En este sentido, podríamos listar analogías temporales entre la estructura histórica del siglo XIX y la actual, así como la reactivación de la lógica del populismo original. Me gustaría ahora enunciar algunas analogías y reactivaciones que podemos observar, solo enunciarlas como una invitación a explorarlas en alguna otra oportunidad. En primer lugar, las clases. La Rusia del siglo XIX desconocía las clases sociales relativamente homogéneas, singularizadas. Hoy se han desdibujado fronteras que, aunque nunca fueron definitivamente netas, separaban los intereses colectivos y la percepción de esos intereses. Si el zarismo obstaculizó eficazmente durante 3 siglos la formación, la constitución de firmes solidaridades horizontales, el neoliberalismo atomiza la sociedad, intenta reemplazar esas solidaridades por el cada uno por sí mismo, para que cada uno sienta su diferencia como una protección, mientras que los otros son castigados y excluidos del pueblo verdadero, inventado por los dominantes de siempre. Los partidos políticos. En Rusia los populistas afirmaron explícitamente que no podía haber partidos representando los intereses de los estamentos porque los estamentos, no poseían una existencia autónoma. El siglo XIX y una larga mitad del siglo XX nos acostumbró a partidos políticos que se autoidentificaban como partidos de clase o de causas muy precisas. Hoy, salvo excepciones, esa
autoidentificación desapareció y asistimos por todos lados a la constitución de frentes sin referencia clasista. Tercer lugar, la democracia. Clases, partidos, democracia. La estrategia del zarismo apuntó a impedir cualquier atisbo de democracia liberal. Tomó un curso explícitamente antipolítico y llegó a prohibir por decreto imperial la palabra sociedad. Su teología política postulaba el uno, el zar, frente al resto, el pueblo, también concebido como uno, un espíritu nacional y una Rusia sin conflictos internos. Hoy, el homo politicus de la modernidad liberal, que ya estaba malherido, fue derrotado y reemplazado por el homo economicus neoliberal. Se desdemocratiza el sistema liberal, se vacían los valores heredados de la Revolución Francesa, incluyendo la soberanía popular, y se convoca al consenso mientras que se denuncia y denigra la política. Cuarta analogía, el conflicto central. En la versión actual de lo que fue en Rusia el antagonismo principal pueblo versus autocracia, esta última se llama élites. Pero como lo señaló José Luis Villacañas, que ya mencioné, el neoliberalismo no permite ni un soberano ni un antagonismo dualista, sino flujos de competencia que emanan de la sociedad civil y reclaman plurales arbitrajes. Como consecuencia, sobran los ejemplos donde sectores de la población objetivamente enfrentados al neoliberalismo, heridos por el neoliberalismo, le otorgan, sin embargo, su voto. Lo nacional y popular está situado en el corazón del dispositivo populista original. No hay populismo sin nacional popular. No hubiese aparecido sin esta reflexión sobre lo nacional popular. Pero eso es hoy una definición, sobre todo en América Latina, del populismo. Estas analogías que acabo de mencionar rápidamente establecen una similitud entre, por un lado, las relaciones que en el siglo XIX la lógica populista mantenía con una estructura sin clases constituidas en sujetos políticos y sin ningún tipo de democracia. Y por otro lado, en esta similitud, y por otro lado, en nuestra actualidad, una lógica política que pueda abrir perspectivas emancipadoras en una situación donde las divisiones sociales ya no coinciden con las que separaban a las clases sociales del capitalismo occidental decimonónico, mientras que el vaciamiento de la democracia nos impone hoy la tarea de reinventarla, de radicalizarla. Me parece que los últimos acontecimientos, estoy grabando esto el 29 de junio, el 30, creo que estos acontecimientos, los últimos, ratifican esta situación. Porque una legitimidad, en este caso la del populismo ruso, se funda sobre una relación entre el concepto y el estado de las cosas.
Si hay analogía entre esa relación en el pasado y la relación actual, la legitimidad se mantiene. Detengámonos unos minutos en este tópico, la legitimidad del populismo. Según los populistas rusos, la legitimidad de ellos y del populismo residía en su isomorfismo con una novedad histórica, o sea, con la estructura sociopolítica consolidada en la Rusia del siglo XIX. Y así, por ejemplo, luego de afirmar la ausencia de estamentos independientes y la imposibilidad de partidos que representen sus intereses, Zdanovich concluyó frente al tribunal zarista: quiero con esto indicar toda la legitimidad del movimiento social revolucionario y en particular que solo el Partido del Pueblo tiene futuro. Los que se enfrentaron a la autocracia rusa tenían conciencia de esa novedad que consistía en la confluencia de un ideal socialista, efecto de la modernidad extranjera, con una historia otra, la historia rusa. Al fruto de ese encuentro lo nombraron populismo. Rainer Koselleck, ya lo mencioné, es el gran historiador alemán, parece haberles dado razón cuando escribió en 1993 que cuando un concepto, lo cito, responde a una situación que hasta ahora no había existido, esta nueva combinación temporal legitima al concepto. En la estructura en la que hoy vivimos se reactivaron las condiciones para que esa lógica populista adquiera nuevamente pertinencia política. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Estamos hablando de la lógica histórica. Después cada uno toma posición. Lo que no se puede decir es que es una perversión, un invento de alguien o de algunos, porque eso es negar lo que sabemos de la historia, del proceso de constitución del populismo, de su historicidad. Por eso, repito lo que dije al principio del otro día, la mayoría de las interpretaciones del populismo lo cortan y lo aíslan de su génesis, de su pasado. Postular la legitimidad actual de una lógica populista no es negar la disparidad que su reactivación produce con respecto a la experiencia anterior. Recuerdan que insistimos en un punto el otro día, la diferencia entre lo igual y lo mismo. Lo igual excluye la disparidad, lo mismo la incluye. Lo mismo y lo dispar van de la mano. La lógica populista que acabamos de reconstruir es totalmente opuesta a la neoliberal. Ella, la populista, albergó la posibilidad de construir otro imaginario político, y fundar ideológicamente la ruptura con la cultura dominante. La premisa implícita en esta afirmación es que el populismo nunca pretendió retornar a la democracia liberal. Su lógica fue precisamente la de conquistar una democracia capaz de ir más allá de ella misma. Entonces, hoy nuestra interrogación es si el populismo
puede poner en práctica o no lo que el filósofo francés Paul Ricoeur formuló con las siguientes palabras: hay algo absolutamente específico en la historicidad. Es precisamente ese poder de erigir algo nuevo durante la recuperación de la herencia recibida. Hay algo absolutamente específico en la historicidad. Dos puntos. Precisamente ese poder de erigir algo nuevo durante la recuperación de la herencia recibida. La experiencia de la humanidad, sigo yo, Ricoeur se terminó, la experiencia de la humanidad nos indica que el más allá de la democracia no puede ser el que ya se intentó en nombre del socialismo realmente existente o del comunismo que todavía perdura aquí y allá. A menudo leemos que la voluntad de reemplazar el orden neoliberal por una democracia que sea un más allá de lo que ella fue, es decir, la voluntad de ratificar radicalmente la promesa del estandarte de 1789, Liberté, Égalité, Fraternité, es un error, es una perversión de la democracia, un proyecto más peligroso que la actual pandemia del coronavirus 19. Sintetizando, el populismo es peligroso porque supone un más allá del liberalismo. Que en la práctica esta voluntad sea hoy cierta o no, la voluntad de superar al liberalismo. Lo interesante es que involuntariamente esta acusación contra el populismo da testimonio de la concatenación de la lógica populista original con la de nuestra época y constituye al mismo tiempo el reconocimiento de la actual legitimidad histórica del populismo. Segunda conclusión. El perfil político del populismo. La divisoria de aguas entre la derecha rusa y el populismo, ¿se acuerdan? Estaban los populistas y estaba el nacionalismo conservador ultrarreligioso que pretendía llamarse populismo. Se reactivó en otros términos durante la segunda mitad del siglo XX. Antes de cambiar y considerarlo nacional y popular, Gino Germani había, durante un tiempo breve, inscrito al peronismo en la categoría fascismo. Influenciado por Germani, el político norteamericano Seymour Lipset definió entonces al peronismo como un fascismo de izquierda, en oposición a los fascismos de derecha. Hoy está difundida la atribución de parentescos similares, estigmatizados con la palabra populista. Por ejemplo, a las lógicas políticas de Kirchner y Trump, Lula y Bolsonaro, Errejón o Iglesias y Le Pen. Yo me pregunto, si todavía estuviera en este mundo y fuese consecuente con su propio razonamiento, diría este politólogo norteamericano Seymour Lipset que las lógicas de Trump, Bolsonaro y Le Pen son imperialistas
nostálgicas de la dictadura, incluyen la tortura, son racistas, xenófobas, homófobas, misóginas, de derecha, mientras que las lógicas de Kirchner, de Lula, de Errejón o de Iglesias son imperialistas, nostálgicas de la dictadura, incluyen la tortura, son racistas, xenófobas, homófobas, misóginas, pero de izquierda. Yo desconozco si Kirchner, tanto Néstor como Cristina Fernández de Kirchner, Lula, Errejón, Iglesias, se consideran o no populistas. Lo que me interesa como historiador es señalar que los presupuestos metodológicos de ese razonamiento que parte aguas entre populismo de derecha y populismo de izquierda no se corresponden con la experiencia histórica. Sin embargo, una vez más, y a pesar de su importancia, las diferencias entre la defensa del statu quo y las aspiraciones a una democracia superior, la defensa del statu quo y las aspiraciones a una democracia que vaya más allá de la democracia liberal, estas diferencias son secundarias a la hora de dar cuenta de la identidad de la lógica populista. No digo que no sean importantes, digo que son secundarias. Son secundarias porque derivan de una distinción más profunda, de una distinción estructural. Lo que sucede con el uso acrítico del término populismo es el ocultamiento de la diferenciación entre dos formas de configurar y concebir al pueblo. Una es la del pueblo-nación, el pueblo uno ya dado, cuya identidad es definida por su pertenencia a un Estado. Un pueblo que, como lo señaló recientemente en un libro luminoso el sociólogo francés Gérard Bras, un pueblo que necesariamente recurre a la exclusión y a la purificación simbólicas o físicas, puesto que se trata siempre de inmunizar la comunidad contra las alteraciones que puede sufrir por la intrusión en su seno de elementos carentes de la propiedad esencial. Pensemos a todos los racismos políticos, sociales, étnicos, religiosos, de género. Esta lógica de la pureza es la que lleva en última instancia al genocidio. La otra lógica es la que descansa sobre el principio de igualdad y libertad, la que impide hacer del pueblo una substancia, porque el pueblo no es portador de ninguna cualidad. Digámoslo claramente, si la identidad de la lógica populista se concentra en esta segunda forma de configurar al pueblo, entonces la expresión populismo de derecha es un oxímoron. El uso acrítico del concepto populismo conduce a una distorsión cognitiva que al desposeerlo de su historicidad obstaculiza la elaboración de un imaginario democrático que recupere y radicalice valores como el respeto por el otro, la igualdad, la equidad, la dignidad, la justicia social y la solidaridad. Les agradezco infinitamente haber tenido la paciencia de escuchar. Espero que hayan recibido estos elementos históricos como aliento a una reflexión que cada uno podrá llevar en su foro interno, posibles debates, discusiones, y les deseo a todos que superen
la actual pandemia sanos y salvos. Quédense en sus casas. Muchas gracias.